Padre Celestial, gracias por este día una vez más, Señor. Gracias por este tiempo que vamos a tener para estudiar tu palabra, para conocerte más, Señor, para ver lo que tú has hecho en la vida de otras personas, Señor, y que nos sirven como ejemplo y modelo de lo que tú puedes hacer también en nuestras vidas y tan solo tenemos un corazón dispuesto. Señor, te pedimos que mientras seguimos viendo el ministerio de Pablo, Señor, y su determinación para llevar el mensaje de Jesucristo, que podamos ser retados, Señor, y que podamos ser motivados a imitar eso de Pablo, Señor, para la gente que está a nuestro alrededor, para nuestro pueblo, Señor, y nuestra familia. Oramos esto en el nombre de Jesús y pedimos que nos ayudes a poder concentrarnos en tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Amen. Well, if you've been with us on Sunday mornings, you know that we're working our way through the book of Acts. Si usted ha estado con nosotros los domingos en la mañana, usted sabe que estamos estudiando el libro de Hechos. And we're currently in chapter 18. Y estamos en el capítulo 18 ahora. And chapter 18 wraps up Paul's second missionary journey. We're going to finish that journey this morning. Y el capítulo 18 cierra el segundo viaje misionero de Pablo. En esta mañana vamos a terminar ese viaje misionero. And if you were with us last week, then you know that Paul was in the city of Corinth. Y si usted estuvo con nosotros la semana pasada, usted sabe que Pablo estaba en la ciudad de Corinto. And Paul has been in Corinth for a little longer than a year and a half now ministering. Y Pablo ha estado en Corinto por un poco más de año y medio ministrando. And Paul has seen a solid foundation laid in Corinth. Y Pablo ha visto cómo se establece un fundamento sólido en Corinto. You know, and that's what he wanted to see. He wanted to see a solid church in Corinth because it's one of the largest cities in the Roman Empire. Y eso es lo que él quería ver. Él quería ver una iglesia sólida en Corinto, una iglesia grande, porque es una de las ciudades más grandes en el Imperio Romano. And mind you, a solid church is not a perfect church. Y recuerden, una iglesia sólida no es una iglesia perfecta. Right? If you read the letters to the Corinthians, that fellowship's rough. Si ustedes leen las cartas a los Corintios, esa iglesia era dura. Right? You read those letters, you're like, man, these guys got problems. Si usted lee esas cartas, usted dice, la gente tenía problemas. Right? These are the problems that I don't want to see in my fellowship. But I mean, it can happen. And so, a solid church does not mean it's a perfect church. Y esos son el tipo de problemas que yo no quiero ver pasar en mi iglesia, pero pueden pasar. Quiero decir, una iglesia sólida no es una iglesia necesariamente perfecta. But Paul senses his time is up in Corinth, and so this morning he's going to leave. Así que Pablo siente que su tiempo en Corinto terminó, entonces en esta mañana él se va a ir de ahí. I don't mean he's going to leave this morning. He left like 2,000 years ago, but what I mean is we're going to look at the fact that he's leaving this morning. No quiero decir que él se vaya a ir en esta mañana, él en realidad se fue hace como 2000 años. Lo que quiero decir es que vamos a ver cuando él se va de ahí. So, picking up in chapter 18, verse 18, let's just look at the one verse. Así que empezando en el versículo 18, en el capítulo 18 vamos a ver solamente ese versículo. And then Paul took leave of the brethren and sailed for Syria, and Priscilla and Aquila were with him, and he had his hair cut off at Cenchrea, for he had taken a vow. Pablo se quedó allí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él se fueron Priscila y Aquila. En Cencrea, Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. So, Paul's leaving the brethren in Corinth. Así que Pablo está dejando a los hermanos en Corinto. And he's now heading for Syria. Y ahora él se dirige a Siria. But he has two companions with him, his brothers and sisters in the Lord, Priscilla and Aquila. They're still traveling with him. Pero él tiene dos acompañantes con él, su hermano y hermana en el Señor, Priscila y Aquila, siguen viajando con él. And Cenchrea was a seaport city for Corinth. Y Cencrea era una ciudad portuaria que pertenecía a Corinto. And here, Paul has his head shaved. Y aquí Pablo se rapa la cabeza. And why did he shave his head? ¿Y por qué se rapó la cabeza? Because he had taken a vow. Porque él había tomado un voto. Now,
most believe, and I would agree, that he took the Nazarite vow. And you can read about that in Numbers chapter 6. Muchos creen, y yo estoy de acuerdo con eso, que él tomó un voto nazareo. Ustedes pueden leer acerca de eso en Números capítulo 6. But what's interesting is we're never told specifically why he took the vow. Pero lo interesante es que nunca se nos dice específicamente por qué él tomó el voto. But what we do know is a Nazarite vow was taken for two reasons, one of two reasons. Pero lo que sí sabemos es que un voto nazareo se hacía por una de dos razones. Number one and most common was it was a time to consecrate oneself to the things and the work of the Lord. Número uno, y era el más común, era para poder tomar tiempo uno mismo de concentrarse en las cosas y en la obra del Señor. And once one decided to take this vow, the shaving stopped. Everything just grew. Y una vez que uno tomaba la decisión de tomar este voto, o de hacer este voto, se detenía el afeitarse y el raparse, todo crecía a partir de ahí. But also in doing this, they would abstain from certain things for that time. Pero también al hacer esto, ellos se abstenían de algunas cosas durante ese tiempo. They would abstain from everything from the fruit of the vine. Ellos se abstenían de todas las cosas que provenían del fruto de la vid. And there may have been other choices made in Paul's life that he abstained from during this time also. Y pudo haber otras cosas de las que Pablo se abstuvo durante este tiempo también. Many think he decided to take this vow in Corinth over that year and a half while he was there. Muchos pensaron o piensan que él decidió tomar o hacer este voto en Corinto durante el año y medio que él estuvo ahí. As a dedication to God in those early times in the ministry there, because it was a difficult time of ministry. Como una dedicación a Dios durante su ministerio ahí, porque fue un tiempo difícil en su ministerio. And so it's quite possible Paul didn't touch his hair for a year and a half on his face or on his head. So that's a lot of hair after a year and a half. I know how I look after a week. Entonces es probable que Pablo no se haya tocado el pelo de la cabeza o de la cara durante año y medio. Eso tiene que ser mucho pelo después de año y medio. Yo sé cómo me veo yo después de una semana. So the second reason why one may take a Nazarite vow, y la segunda razón por la cual alguien podría hacer un voto nazareo, it was for a time of thanksgiving. Era por un tiempo de agradecimiento. And some say he may have also taken this vow. Y algunos dicen que también él pudo haber tomado este voto just as an expression of gratitude towards the Lord. Como una expresión de gratitud hacia el Señor. For the things that he had done for him and for his companions that were with him. Por las cosas que él había hecho por él y por sus acompañantes que estaban con él. But the bottom line is, we don't know why Paul took the vow, but we do know he did take the vow. El punto acá es que no sabemos por qué Pablo hace un voto, pero sí sabemos que él lo hace. And this has begun to raise arguments at time with people in the church, like for Paul to take this vow, was he now stepping away from grace and stepping back into the law? Y esto a veces ha causado que en la iglesia empiecen algunas discusiones por el hecho de que Pablo toma un voto. Quiere decir esto que él estaba alejándose ahora de la gracia y dando ese paso de vuelta a la ley. And so it needs to be clear, he's not abandoning grace for the law. Y por eso es necesario aclarar que él no está abandonando la gracia por la ley. Right? If you start to think that by reading it, then you don't understand grace and you don't understand the vow. Y si usted ha pensado eso al leer este pasaje, entonces usted no entiende la gracia y usted no entiende los votos tampoco. Right? The vow is voluntary. El voto es voluntario. Right? Is the law voluntary? La ley es voluntaria. No, it's not. Well, I hope you don't think it is. No, no lo es. Bueno, por lo menos yo espero que usted no crea que es. Please don't voluntarily choose to obey parts of the law. That's not really how it functions. Por favor, no escoja voluntariamente obedecer partes de la ley. Así no es como funciona esto. Though I'll tell you what, when I drive around here, aunque yo les voy a decir algo, cuando yo manejo por acá, I kind of think that maybe those laws are voluntary. Yo a veces pienso que
o tengo la tendencia a pensar que algunas partes de esas leyes son voluntarias. But understand, with the Nazarite vow, it's a voluntary thing. It's a choice that Paul made that he wanted to do for a time. Pero entienda que con un voto nazareo es algo que Pablo decide hacer, son algunas cosas que él elige hacer por un tiempo. And understand, this vow has nothing to do with salvation. Y entienda que este voto no tiene nada que ver con la salvación. Right? This is just a time for one who's walking with the Lord, wanting to dedicate themselves further for that time to the things of the Lord. Este es solamente un tiempo en el cual aquella persona que está caminando con el Señor quiere tomar un tiempo para meterse todavía más, avanzar más en su caminar con el Señor. And you see, when the time of the vow was complete, Y usted se da cuenta que cuando el tiempo del voto terminó, the hair was then cut. entonces se corta el cabello. Now it's interesting, that's not the end of the vow. Ahora es interesante porque este no es el final del voto. When the hair was cut, you collected your hair. Cuando se cortaban el pelo, se recogía el pelo. And it had to be brought to Jerusalem. Y ese pelo tenía que ser llevado a Jerusalén. And then it was offered in a specific ceremony for those to be able to complete the vow in Jerusalem. Y era ofrecido en una ceremonia especial para aquellos que tenían que terminar o completar ese voto en Jerusalén. That's like I began to think about this with Paul. I'm like, man, Paul's traveling all around with a bag of hair. Y yo comencé a pensar en Pablo y yo decía, Pablo estaba viajando por todo lado con una bolsa de pelo. So Paul is now, he's getting ready to leave, he's heading back. Let's read verses 19 through 21. Así que Pablo ahora está preparándose o está listo para irse y él comienza a avanzar. Vamos a leer los versículos 19 al 21. And it says, and he came to Ephesus and left them there, but he himself entered a synagogue and reasoned with the Jews. When they asked him to stay longer time with them, he did not consent, but took leave of them, saying, I must by all means keep this coming feast in Jerusalem, but I will return to you again, God willing. And he sailed from Ephesus. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo los dejó y entró luego a la sinagoga, donde empezó a debatir con los judíos. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no aceptó. Al despedirse les dijo, si es la voluntad de Dios, volveré a ustedes. Y zarpó a Éfeso. So he lands in Ephesus. Así que él llega a Éfeso. And I don't know if you remember, Y yo no sé si ustedes se acuerdan, but this is where Paul wanted to go in chapter 16. pero aquí es el lugar donde Pablo quería ir en el capítulo 16. Remember the Macedonian call? The man from Macedonia had the vision. ¿Se acuerdan del varón macedonio, el hombre de Macedonia que Pablo vio en una visión? Right? And the Spirit forbid them to go. This is where Paul has been trying to go. Y el Espíritu les prohíbe ir. Este es el lugar a donde Pablo ha estado tratando de ir. But instead he ended up in Philippi. Sino que más bien por el contrario, él termina en Filipos. And here we have, a couple years later, he's now finally made it to the city that he's wanted to go to. Y entonces ahora, un par de años después, finalmente él llega a la ciudad a la cual él quería ir. And it's important to understand that when the Spirit forbid him, the Spirit wasn't telling him no, the Spirit was simply telling him to wait. Es importante entender que cuando el Espíritu le impide a él ir, el Espíritu no le está diciendo no, el Espíritu simplemente le está diciendo que espere. Right? Sometimes when the Lord doesn't allow something to happen at the time, it doesn't necessarily mean no, it just may mean not right now. A veces cuando el Señor no permite que pasen cosas, Él no está diciendo necesariamente no. Tal vez lo que Él está diciendo es todavía no. And so this is where Priscilla and Aquila will stay. Así que este es el lugar donde Priscila y Aquila se van a quedar. And he goes, as usual, to the synagogue and he's reasoning with the Jews. Y él va, como es costumbre, a la sinagoga y comienza a discutir o a razonar con los judíos. And verse 20 is interesting to me because for 2 years he's been desiring to come here. Y el versículo 20 para mí es interesante porque durante 2 años él ha estado deseando venir a este lugar. And these guys hear him speak and they want him to stay. Y ellos lo escuchan hablar y ellos quieren que él se quede. And then he tells them, but I gotta go. Y él les dice, pero me tengo que ir. And you kind of go, but Paul, man, you've been waiting to get here. You're here and they actually want you. Everywhere else you've been going, people have been trying to get rid of you. Y eso hace que usted piensa como Pablo.
Suave. Usted ha querido llegar a este lugar, la gente en realidad quiere escucharlo. A todos los demás lugares donde usted ha ido, en realidad la gente quiere echarlo y aquí quieren que se quede y usted se tiene que ir. And Paul says, well, I need to go because, number one, I need to keep the feast in Jerusalem. It's something he wanted to do. Again, this is voluntary. Y Pablo les dice, en el original realmente les explica por qué él se tiene que ir. Él les dice que tiene que irse para guardar una fiesta o celebrar una fiesta en Jerusalén. Otra vez, esto es algo voluntario que él va a hacer. There's a second reason why he's got to get to Jerusalem, right? Y hay una segunda razón por la cual él tiene que irse a Jerusalén. He got a bag with him, Él tiene una bolsa con él, which has what? que tiene que The hair. pelo. The time to get to the temple. So you understand, there's another reason why he needs to go, because his vow has not been fulfilled. Y usted tiene que entender que hay otra razón por la cual él tiene que irse a Jerusalén y es porque ese voto no ha sido cumplido todavía. And so he's wanting to keep a feast, but he's also wanting to do the finishing part of that vow. Entonces él quiere guardar una celebración en Jerusalén, observar una celebración, pero también él quiere completar la segunda parte de ese voto que aún no ha sido completada. And then truly the heartbeat of Paul's ministry, he says, and if it is according to the will of God, I will be back. Y para demostrar el corazón del ministerio de Pablo, él dice en el versículo 21, si es la voluntad de Dios, volveré a ustedes. And so Paul leaves, Así que Pablo se va, right? And always he's always in tune with what the Lord wants to do. y él siempre está a tono con lo que el Señor quiere hacer. He is. Él lo está. He's been desiring to be here for 2 years. Él ha estado deseando estar acá por 2 años. And what we see Paul is okay with leaving. Y lo que vemos es que vemos a Pablo bien con el hecho de irse. He's going to leave the place he's been wanting to get to. Él está dispuesto a irse del lugar al que él ha estado, a donde él ha estado deseando llegar. And so he leaves, he lands in Caesarea, Así que él se va, llega a Cesarea and he goes up to Jerusalem. y llega, de ahí sube a Jerusalén. He keeps the feast, he fulfills his vow, Él celebra la fiesta, completa su voto. and then he goes down to Antioch, and once he reaches Antioch, that second missionary journey has ended. Y luego él se dirige a Antioquía. Y una vez que llega a Antioquía, termina ese segundo viaje misionero. Right? Always remember, Antioch is Paul's sending church. Siempre recuerde, Antioquía es la iglesia que envió a Pablo. All of his journeys start and end in Antioch. Todos sus viajes comienzan y terminan en Antioquía. Now, verse 23, let's read. Versículo 23, vamos a leer. And after he had spent some time there, he departed and went over to the region of Galatia and Phrygia, in order strengthening all the disciples. Y estuvo allí algún tiempo, pero luego se fue y recorrió la región de Galacia y luego la de Frigia, para confirmar a todos los discípulos. So he spends time with the brethren in Antioch. We don't know how long. Así que él pasa tiempo con los hermanos en Antioquía, no sabemos cuánto tiempo. And then he's leaving again, which means what? Y luego él se va otra vez. ¿Esto quiere decir qué? He's starting his third missionary journey. Él está comenzando su tercer viaje misionero. And this will be Paul's final missionary journey. Y este va a ser el último viaje misionero de Pablo. And he starts in Galatia, that's where we get our letters to the Galatians, and then Phrygia. Él empieza en Galacia, que aquí es donde vamos a tener nuestra carta a los Gálatas, y luego va a Frigia. And what is he doing when he gets there? ¿Y qué es lo que él está haciendo cuando él llega ahí? He's strengthening the disciples. Él está afirmando, fortaleciendo a los discípulos. I always remember, this is Paul, and this is how he sees ministry. He's not into making converts, he's into making disciples. Y tiene que recordar que este es Pablo y esto es como él ve el ministerio. Él no está metido en hacer convertidos, él está metido en hacer discípulos. What does that mean when we build disciples? ¿Qué quiere decir eso cuando nosotros construimos o creamos discípulos? It means that you're concerned with other people's walk with the Lord.
Quiere decir que usted está preocupado con el caminar de otra gente con el Señor. And I don't mean concerned in a bad way. Concern can kind of be misused. Y yo no quiero decir preocupado en un mal sentido. A veces esa palabra puede usarse de formas diferentes. Right? I don't mean concerned like, ooh, I'm really concerned that you're going to walk away from the Lord. Yo no quiero decir que usted está preocupado como en el sentido de, uy, es que a mí me preocupa que usted vaya a alejarse del Señor. It means I care about you enough. I just want to know what the Lord's doing in your life. Quiere decir más bien que le importa lo suficiente, que yo estoy preocupado con ver lo que el Señor puede hacer en su vida. Right? And so when Paul shows up at places, he wants to know what kind of disciples he's dealing with. Así que cuando Pablo llega a diferentes lugares, él quiere saber con qué tipo de discípulos él está tratando. Right? Do I have disciples of Christ that are disciples when things are only good? Tengo discípulos de Cristo que son discípulos solamente cuando las cosas están bien. Or do I got disciples no matter what the circumstances, they're clinging tightly to Jesus? O tengo discípulos que sin importar cuáles son las circunstancias, ellos están aferrando fuertemente a Jesús. And do you understand, Christian? Y usted entiende, cristiano, Every one of you can strengthen disciples. que cada uno de ustedes puede fortalecer discípulos. You understand that, right? Usted entiende eso, ¿verdad? It's not that hard to do. No es tan difícil de hacer. Right? When you sit and talk with someone and you just simply ask, hey man, what are you reading right now? Cuando usted se sienta a conversar con alguien, usted simplemente le pregunta, hey, ¿qué estás leyendo ahora? How's your quiet time? What is the Lord showing you? ¿Cómo va tu tiempo devocional? ¿Qué es lo que el Señor te está mostrando? And this isn't like trying to pry and get into something personal. We should be able to openly and freely talk to one another about the things of the Lord. Y esto no es para tratar de enorgullecerse o de demostrar lo mucho que estamos haciendo. Esto es un tiempo para poder abrirnos libremente unos con otros y hablar acerca de las cosas del Señor. Right? We should be genuinely interested in what one another is doing in the things of the Lord, because there are things that we can always learn and glean from one another. Nosotros deberíamos estar siempre interesados en lo que el Señor está haciendo en la vida del otro para ver qué podemos aprender y qué podemos agarrar de lo que el Señor está haciendo en la vida de otro. And not just my job. Y no es solamente mi trabajo. These are simple questions that any of us can ask our brothers and sisters, or people can ask and should be able to ask us without us being defensive. Whoa, what do you mean? What am I reading? Estas son simplemente preguntas que nosotros tenemos que poder preguntarle a otras personas y la gente debería poder preguntarnos a nosotros sin que nos pongamos defensivos y decirle, ¿cómo? ¿Qué quiere decir con que qué estoy leyendo? You ever tried to talk to somebody about the Lord and they get really defensive and you're just like, what are you doing? Usted ha tratado de hablarle a alguien acerca del Señor y se pone realmente a la defensiva. Usted se queda como, ¿qué está haciendo? They almost act like you're telling them they're not a Christian by asking them what they're reading in the Bible. You're like, what are you doing? Ellos actúan como que si usted al decirle o preguntarle que qué está leyendo en la Biblia le está dando a entender que no son cristianos. Y usted se queda como, no, pero ¿qué está haciendo? Eso no es así. Right? If I ask you about the things you love to do, are you going to get offended about it? Si yo te pregunto acerca de las cosas que te gusta hacer, ¿te vas a ofender por eso? But if I ask you about the things of the Lord whom you supposedly love, why would you be offended about that? Pero si te pregunto por las cosas del Señor a quien se supone que debes amar, ¿por qué te vas a ofender por eso? Right? How can I pray for you? ¿Cómo puedo orar por vos? You know, or a better way, what are some of the things I can do to help strengthen your relationship with the Lord? O mejor aún, ¿cuáles son algunas de las cosas que yo puedo hacer por usted para ayudarle a mejorar su relación con el Señor? And we do this in a way where we say, hey brother, hey sister, we're in this together. Y nosotros tenemos que hacer esto de forma que podamos decir, escucha hermano, hermana, en esto estamos juntos. Right? I care for you enough, and I hope you would care for me enough to be concerned about what my life looks like outside of church as I walk with the Lord. Yo me preocupo por usted y espero que usted se preocupe lo suficiente por mí como para saber cómo se ve mi vida fuera de la iglesia en mi caminar con el Señor. Right? Because it's not easy. Porque no es fácil. Is it easy to walk with the Lord all the time? ¿Es fácil caminar con el Señor siempre? No. No. Things come up in our life all the time, and our circumstances will preoccupy us. Siempre suceden cosas en nuestra vida, todo el tiempo, que nuestras circunstancias hacen que nos preocupemos. Right? And a lot of times for people, the first thing that gives is their time with the Lord.
Y muchas veces la gente lo primero que dejan ir es su tiempo con el Señor. Right? Because we understand God will be forgiven and He'll allow me to put it off for a little bit and just let me deal with it, even though He's going, I would like to deal with that with you. Y porque siempre pensamos que el Señor me va a perdonar, entonces es como déjeme no hacer esto por un tiempo para poder concentrarme en estas otras cosas, cuando el Señor en realidad está diciendo, a mí me gustaría encargarme de esas cosas con usted. You know, it's not enough to have a strong start with Jesus. Y sabe, no es suficiente el solo hecho de tener un comienzo fuerte con Jesús. It's good to have a strong start, but it shouldn't start just like that. Es bueno tener un inicio fuerte, pero no debería comenzar solamente así. Right? Your relationship day after day, year after year should be getting stronger. Tu relación día tras día, año tras año, debería estarse fortaleciendo más. And I say this because if you look at Paul in the letters he writes, Y yo digo esto porque si ustedes ven la vida de Pablo y las cartas que él escribe, do you really read about him talking about the start of the race? ustedes lo leen a él hablando acerca del inicio de la carrera. No. No, He's not concerned. He's concerned with the race and the finish line. él no está preocupado por eso. Él está interesado en la carrera y en la línea de meta. Because that's what disciples are. They're running, and we need to be occupied with disciples while they're running and helping them through to the finish line. Porque eso es lo que los discípulos hacen o están haciendo. Ellos están corriendo y a nosotros nos debe interesar el discípulo mientras corre y cuando llegue a la meta final. Right? It's not how we start a race, it's how we finish the race. No se trata de cómo iniciemos la carrera, se trata de cómo terminamos la carrera. Right? And so we're encouraged to finish the race strong. And so I just see Paul as he hits Galatia, as he hits Phrygia. I want to encourage you guys, stay strong. Entonces se nos motiva a mantenernos firmes y mientras vemos a Pablo en Galacia y en Frigia, yo quiero animarlos a ustedes a que se mantengan fuertes. Right? Have a passion for encouraging one another. Tenga pasión por animarse unos a otros. Right? It's not a hard thing to do to encourage people. No es algo difícil de hacer el animar a la gente. But I want you to understand, as you're trying to encourage somebody, do it gently and humbly. Pero yo quiero que usted entienda algo. Mientras usted trata de animar a algo, hágalo con gentileza y con humildad. Because if you ask somebody, hey, what are you reading? What's the Lord showing you? Porque si usted le pregunta y le dice, ¿qué está leyendo? ¿Qué te está mostrando el Señor? And a lot of times people will be honest and be like, no, I'm not reading my Bible right now. Y muchas veces la gente es honesta y te dice, ahora no estoy leyendo mi Biblia. Right? Make sure you don't respond, what? You're terrible. Asegúrese de no responder, ¿qué? Usted es fatal, usted es terrible. No, don't respond to people like that. No, no le responda a la gente así. Right? That's when you need to go, all right, how can I pray for you? What can I do to help strengthen your walk? Ahí es donde usted tiene que decirle, bueno, ¿cómo puedo orar por usted? ¿Qué puedo hacer para ayudarle a fortalecer su caminar? Right? Make sure you love one another in humility, that you're truly there to help, not just kind of look and pry into people's lives. Asegúrense de amarse unos a otros y no estar con orgullo tratando de ver qué está haciendo mal la otra persona. We see Paul here as he starts this third missionary journey, he's wanting to pour in and strengthen the brothers and sisters. Y aquí vemos a Pablo al inicio de este tercer viaje misionero. Él quiere ayudar a fortalecer y a invertir en la vida de los hermanos y hermanas en Cristo. And so this is what we know right now is going on with Paul there in Galatia and Phrygia. Y así que hasta aquí es lo que sabemos de lo que está haciendo Pablo, lo que está pasando con él en Galacia y en Frigia. But now we're going to break from that. We're going to come back to Ephesus and let's see what's going on in Ephesus. Pero ahora nos vamos a alejar de eso, vamos a regresar a Éfeso y vamos a ver lo que está sucediendo en Éfeso. So let's read verses 24 to 28. Así que vamos a leer los versículos 24 al 28. Now a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the scriptures, came to Ephesus. This man had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things of the Lord, though he only knew the baptism of John.
So he began to speak boldly in the synagogue. And when Aquila and Priscilla heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. And when he desired to cross to Achaia, the brethren wrote, exhorting the disciples to receive him. And when he arrived, he greatly helped those who had believed through grace. For he vigorously refuted the Jews publicly, showing from the Scriptures that Jesus is the Christ. Por esos días llegó a Éfeso un judío de Alejandría que se llamaba Apolos. Era muy elocuente y tenía un sólido conocimiento de las Escrituras. Además había sido instruido en el camino del Señor y con espíritu fervoroso hablaba y enseñaba con precisión todo lo concerniente al Señor. Pero solo conocía el bautismo de Juan. Apolos comenzó a hablar en la sinagoga sin ningún temor, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llamaron aparte y le expusieron con todo detalle el camino de Dios. Apolos quería ir a Acaya y los hermanos lo animaron. Escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran y cuando él llegó fue de mucho provecho para los que por la gracia de Dios habían creído, pues con mucha vehemencia refutaba en público a los judíos y con las escrituras les demostraba que Jesús era el Cristo. Okay, so we have a certain Jew from Alexandria. Entonces tenemos un judío de Alejandría. Alexandria is a city in Egypt. Alejandría es una ciudad en Egipto. It actually falls on the southeastern shore of the Mediterranean Sea. Y está ubicada en la costa sureste del mar Mediterráneo. It is the second most important city in the Roman Empire. Es la segunda ciudad más importante del Imperio Romano. It was a cosmopolitan city. Era una ciudad cosmopolita. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? It means it's mixed with all kinds of people. Quiere decir que está mezclada de todo tipo de gente. It had people from Egypt, obviously. Había gente, obviamente, de Egipto. Romans, Greeks, those from the Orient, and Jews. Romanos, griegos, aquellos del Oriente y judíos. And actually about 25% of the population of Alexandria was Jewish. Y en realidad como un 25% de la población de Alejandría era judía. The population in that time in that city is estimated to be about 600,000 people. La población en ese tiempo, en ese lugar, se estimaba en unas 500,000 personas. And it was a center for education. Era un centro para la educación. It was a center for philosophy. Era un centro para la filosofía. And it was founded and named after Alexander the Great. Y se fundó y se nombró por Alejandro el Grande. The pride of Alexandria El orgullo de Alejandría was a university. era una universidad. And the reason being is that university had a library. Y la razón del por qué es porque esa universidad tenía una biblioteca. And here's what's incredible, because think about the time. In that library, it had over 700,000 books. Y esto es lo más increíble porque usted tiene que pensar en la época en la que estaba. En esa librería había más de 700,000 libros. And this, one of the unique things to this city, Y una de las cosas únicas de esta ciudad this is where the Old Testament was translated into Greek. es que este fue el lugar donde el Antiguo Testamento se tradujo al griego. It happened right here. Sucedió justo acá. This is the city that Apollos grew up in. Esta es la ciudad en la cual Apolo creció. And it says that he was an eloquent man, mighty in the scriptures. Y dice que él era un hombre elocuente y poderoso en las escrituras. And be careful with the word eloquent, because people think that that's like how somebody speaks, like you have this great booming voice. Y tenga cuidado con la palabra elocuente, porque hay gente que piensa que esto tiene relación a lo bien que una persona hable, es como aquel que tiene una voz profunda. I'm glad that's not what eloquent means, because I've heard myself. A mí me alegra que eso no es lo que significa elocuente, porque yo me he escuchado a mí mismo. I'm like, whoa, that is not eloquent at all. I don't know how you guys listen to it Sunday after Sunday, but God bless you for doing it. Yo me escucho, yo digo, eso no es para nada elocuente. Yo no sé cómo ustedes escuchan lo mismo domingo tras domingo, pero que Dios los bendiga por hacerlo. Right, so, but what eloquent means
Pero lo que quiere decir elocuente, it means this guy diligently studied the scriptures, which allowed him to skillfully and clearly express that to those who are listening. quiere decir que él diligentemente estudiaba las escrituras para poder explicar a aquellos que lo escuchaban claramente y con mucha habilidad lo que él estaba enseñando. That's what it means. Eso es lo que quiere decir. And that's what we should be doing as teachers. Y eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo como maestros. If you have an opportunity to share, do the people a favor and put in your time. Si usted tiene una oportunidad de compartir, hágale a la gente un favor e invierta tiempo en su estudio. I listen to people, there are times in 2 minutes I'm like, man, they didn't study at all. Yo he escuchado a personas a veces que con solo 2 minutos de que estén hablando, yo digo, esta persona no estudió nada. Right? They are flying off the seat of their pants, and whatever comes to mind, that's what they're spouting out to you. It's terrible, and it happens from the pulpit all the time. Ellos están bateando y lo que sea que se les viene a la mente es lo que ellos hablan. Y eso es terrible y sucede desde el púlpito muchas veces. For me, just as pastors and teachers, do your congregation a favor and put in the time to study. Para mí, como pastores y como maestros, háganle un favor a su congregación y pongan tiempo en su estudio y en su preparación. But anytime you're given an opportunity, especially expounding the Word of God, do people a favor and study. Cada vez que a usted se le dé una oportunidad, especialmente cuando usted está exponiendo la palabra de Dios, hágale a la gente un favor y estudie. Because I'll tell you what, if you do your study well, Porque les voy a decir algo, si ustedes estudian bien, then you're not going to get involved in the teaching. entonces ustedes no se van a involucrar en la enseñanza. You listen to people who don't study, they start to give their opinion a lot. Usted comienza a escuchar gente que no estudia y comienzan a dar mucha opinión propia. If you've been with me long enough, you know I'm not into giving my opinion. Y si ustedes han estado conmigo el tiempo suficiente, ustedes saben que a mí no me gusta estar dando mi opinión. I want to give you what the Word says because that trumps any opinion I have. Yo quiero darles lo que dice la palabra porque eso pisa cualquier opinión que yo pueda tener. And for me it's clear because 2 Timothy 2:15 says, Y para mí es claro porque 2 de Timoteo 2:15 dice, it says, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. This is Apollos, Este es Apolo. right? And this is the one who is now coming to Ephesus to share. Y este es el que ahora está viniendo a Éfeso a compartir. Why he's in Ephesus? We don't have any idea, ¿Por but qué? we know he's there. ¿Por qué está él en Éfeso? No tenemos idea, pero sabemos que él está ahí. And what we learn in verse 25 is it says, he was instructed in the way of the Lord. Lo que sabemos en el versículo 25 es que dice que él había sido instruido en el camino del Señor. Which always raises a question, right? By who? Y esto siempre genera una pregunta, ¿verdad? ¿Quién lo instruyó? That's what it is for me, is somebody received instruction, where did it come from? Para mí siempre eso es una pregunta. Si alguien fue instruido, ¿de dónde viene esa instrucción? And most people believe, and I would agree also, is it was probably a disciple of John the Baptist who had made it down to Alexandria. Y mucha gente cree, y yo también estaría de acuerdo o estoy de acuerdo con esto, es que probablemente el que lo instruyó a él fue un discípulo de Juan el Bautista que había llegado hasta Alejandría. Right? John was imprisoned, his disciples dispersed. Juan, estando en prisión, sus discípulos se dispersaron. And the other reason why I feel it may have been a disciple of John is because he only knows the baptism of John. Y la otra razón por la cual yo siento que pudo haber sido también un discípulo de Juan es porque él solamente conocía el bautismo de Juan. And so we've got this young man. Así que tenemos a este joven It says he's fervent in the spirit, which means he was enthusiastic. que dice que era ferviente en el espíritu. Esto quiere decir que él era entusiasta. And for me, we should all be fervent in the spirit. Y para mí, todos deberíamos ser fervientes de espíritu. Right? Shouldn't we all be enthusiastic about the Lord?
¿no deberíamos estar todos entusiasmados con el Señor? You better make sure you're as enthusiastic about the Lord as you are the Saprissa game. Asegúrese de ser tan entusiasta para el Señor como usted lo es viendo un partido de Saprissa. Right? Now, I can do the same thing for myself with other things. Make sure you're enthusiastic about the things of the Lord. I love football. He knows that. Yo lo digo, no digo eso bueno, él no lo dice por él, lo puede decir por otras cosas, pero a mí me encanta el fútbol americano y él lo sabe. And he's watched me watch a game. Y él me ha visto ver partidos. I've been known to get a little emotional. Soy conocido por ponerme un poco emocional. But I had better be as fervent about the things of the Lord as I am a football team, which means nothing in the scope of eternity. Pero más me vale ser conocido o ser tan entusiasta para las cosas del Señor como soy por un equipo de fútbol americano que espiritualmente no significa nada. You know what I love about Apollos? ¿Y saben lo que a mí me encanta de Apolo? Even though he didn't know a whole lot about Jesus at this point in time, A pesar de que él no sabía mucho acerca de Jesús hasta este punto, what he did know, he was excited about. lo que él sabía a él le emocionaba. Imagine if you only had part of the story of Jesus and you're super excited about that. That's Apollos. Imagínese usted tuviera solo parte de la historia de Jesús y usted está súper emocionado con eso. Ese es Apolos. I love new believers. A mí me encantan los nuevos creyentes. You know why? ¿Sabe por qué? Because they're excited, Porque ellos están emocionados. right? They want to tell people about Jesus. Ellos quieren contarle a la gente acerca de Jesús. There's only one problem. Solamente hay un problema. They don't have a lot to tell, No tienen mucho que decir. right? Everything's so new. They don't have anything, but they want to tell you what little they have. Ellos no tienen mucho, pero lo poco que ellos tienen, ellos quieren contarte. Right? But then you got the old Christian Pero luego usted tiene el cristiano viejo, who's got a lot to tell quien tiene mucho que contar with zero enthusiasm. con cero entusiasmo. Right? This is what you have. The young one who's got nothing, the old one who just doesn't care. Y eso es lo que usted tiene. El nuevo no tiene nada para contar, al viejo simplemente no le importa. And somehow we need to always marry the two together. Y de alguna forma siempre tenemos que poder unir esas dos cosas juntas. Now, you've been walking with the Lord a long time. You should be more enthusiastic now, knowing what you know, than when you first believed. Si usted ha caminado con el Señor mucho tiempo, usted debería ser o estar más entusiasmado ahora, conociendo lo que conoce, que cuando usted creyó por primera vez. It's kind of a sad reality with old believers. Y es una realidad algo triste con los creyentes viejos. Like we're just sitting around waiting for heaven. Nosotros solamente estamos sentados esperando el cielo. So I'm just waiting to die so I can go to heaven. Estoy esperando aquí hasta que me vaya al cielo. We need to be as enthusiastic as those when they first believe. Nosotros tenemos que ser tan entusiastas como aquellos, o estar tan entusiasmados como aquellos que creyeron por primera vez. There's another thing to understand about Apollos. It says that he taught accurately, and that's important to understand. Y hay otra cosa interesante de Apolos, dice que él enseñaba con precisión. Eso es algo importante de entender. He's doing things right. Él está haciendo las cosas bien. He's studying, Él está estudiando. he's bold, he's courageous, Él es valiente, tiene coraje. and he speaks. Y él habla. He's being led of the Spirit, Está siendo guiado por el Espíritu. so he's not teaching an inaccurate gospel. Y él no está predicando o enseñando un evangelio sin precisión. He's just teaching an incomplete gospel. Él solamente está predicando un evangelio incompleto. Understand the difference? ¿Entiende la diferencia? Right? He's teaching an incomplete gospel Él está enseñando un evangelio incompleto. because we know his message only makes it to John the Baptist. Porque nosotros sabemos que su mensaje solo llega hasta Juan el Bautista. And so he understood John's baptism. People needed to repent. Entonces él entendía el bautismo de Juan. La gente necesitaba arrepentirse. And part of that repentance was their preparation for the Messiah to come. Y parte de ese arrepentimiento era la preparación de ellos para la venida del Mesías. And in John chapter 3, John the Baptist announced the baptism of the Holy Spirit, so he knew these things were coming. Y en Juan capítulo 3, Juan el Bautista anuncia el bautismo del Espíritu Santo. Entonces Apolo sabía que estas cosas venían. Right? Apollos knows about the promises. What he didn't know was that they'd been fulfilled. Apolo sabía o conocía las promesas. Lo que él no sabía es que ya se habían cumplido.
Isn't that amazing? Apollos doesn't know about Calvary. Y no es interesante, Apolos no sabía nada del Calvario. He doesn't know about the resurrection. Él no sabe nada de la resurrección. He doesn't even know the day of Pentecost has come and the Holy Spirit is here. Él ni siquiera sabe que el día de Pentecostés llegó y que el Espíritu Santo ya está acá. Because if he did, Porque si él lo hubiera sabido, he would have been preaching it. él hubiera estado enseñando. It stopped at John, and that's as far as he's gone, and he taught it accurately. Llegó hasta Juan, hasta ahí es hasta donde él pudo avanzar y él enseñaba eso con precisión. Apollos simply lacked spiritual knowledge. A Apolos simplemente le hacía falta conocimiento espiritual. And for that, his message isn't inaccurate or even insincere. Y por eso no quiere decir que su mensaje no tenga precisión o que no sea sincero. He was zealous, it just was simply incomplete. Él tenía celo, pero era simplemente que estaba incompleto. Well, verse 26, we find out he's in the synagogue, he's speaking boldly. Versículo 26, lo encontramos a él en la sinagoga hablando valientemente. And two people are there, right? Y hay dos personas ahí, ¿cierto? Aquila and Priscilla. Aquila y Priscila. They see this young man coming in visiting Ephesus. They're listening to him teach. Y ellos ven a este joven entrar a visitar Éfeso, lo escuchan enseñar. And what wonderful wisdom these two have. Y qué sabiduría más maravillosa tienen estos dos. They don't call him out in the middle of the teaching. Ellos no lo detienen y lo ridiculizan a mitad de la enseñanza. That would have been wrong, Eso hubiese estado mal. but it would have been really confusing to everybody listening. Pero hubiese sido muy confuso para cualquier otro que estuviera escuchando. You think if they would have opened their mouth and started going back and forth, it would have been mass confusion in the synagogue. Piensen esto, si ellos se hubieran levantado y comienzan a discutir con él y crean un debate ahí, hubiese sido una confusión total para la gente que está escuchando. They sit quietly and they allow him to finish. Ellos se sentaron en silencio y permitieron que él terminara. And then they do just the sweetest thing. Y luego hacen la cosa más dulce. I can just see them. They walk up to Apollos. They're like, that was really good. Yo puedo verlos a ellos caminando hacia Apolos y decirle, eso fue muy bueno. Why don't you come over to dinner tonight? ¿Por qué no venís a cenar a la casa esta noche? We got a little update for you. Tenemos una pequeña actualización para vos. That's literally their wisdom, right? They kind of listen. They go, why don't you come over? Let's share a meal. I've got some updated information for you. Eso fue como el corazón de ellos. Seguro le dicen, ¿por qué no venís hoy en la noche? Compartimos una comida porque tenemos una información algo actualizada. And I want to kind of give you a picture to kind of help you understand what's going on. Y yo quiero darles una imagen para tratar de ayudarles a entender qué es lo que está pasando acá. The information Apollos has right now is like a map from 50 years ago. La información que Apolos tiene hasta este momento es como un mapa de hace 50 años. If I pull up a road map of Costa Rica from 50 years ago and lay it over one from today, do they look the same? Cuando yo agarro un mapa de Costa Rica desde hace 50 años y lo pongo junto a un mapa de la Costa Rica de hoy, ¿se verían igual? No, No. right? But that map 50 years ago, was it accurate? Pero las calles en ese mapa de hace 50 años estaban marcadas con precisión. Yeah, in its day it was accurate. Sí, en la época era preciso, But now it's outdated, pero ahora está desactualizado. right? New routes, new roads, new things, Nuevas rutas, nuevos caminos, cosas nuevas. right? The map that Apollos was using was accurate in its day. El mapa que Apolos estaba usando era preciso en su época. And that's why they're so smart. They listen and they know what he has is right. Y por eso es que ellos son tan inteligentes. Ellos escuchan y ellos saben que lo que él tiene está correcto. They just know he's in desperate need of an update. Ellos también saben que él está en una necesidad desesperada de una actualización. And they, in essence, were going, hey, Apollos, we have the latest map. You'll want to check it out. Y básicamente ellos le dicen a Apolos, tenemos el mapa más reciente, ¿querés revisarlo? Right? And I want you to understand, this is such an important part of ministry. Y yo quiero que ustedes entiendan algo, esto es una parte muy importante del ministerio. This is for the mature believer, Y esto es para el cristiano maduro, right? Helping those other believers who have a passion for the Lord. ayudarle
a otros creyentes quienes tienen una pasión por el Señor, right? You see those who have a powerful desire to serve the Lord. vos ves a aquellos que tienen un deseo poderoso de servir al Señor. But much like Apollos, Pero al igual que Apolos, they lack the knowledge and resources to be truly effective. les hace falta el conocimiento y los recursos para ser realmente efectivos. Then you, mature believer, it is your job to take them aside Entonces vos, creyente maduro, es tu trabajo ponerlos a la par and help them out. y ayudarles. Right? You do a service to them by helping them out. Vos les haces un gran servicio a ellos al ayudarles. Well, they take him aside, they update his information. Así que ellos lo llevan aparte, le actualizan la información. And man, for me, now Apollos is a dangerous, loaded weapon for the Lord. Y para mí, a partir de ahora, Apolos es un arma cargada peligrosa para el Señor. Right? Now he's got it all. Ahora él tiene todo. Man, he rolls into the Sabbath, the next Sabbath. Si él llega el siguiente día de descanso, And what does he do? ¿y qué es lo que él hace? He gives the Jews the rest of the story. Le comparte a los judíos el resto de la historia, Right? Because now he's got it. porque ahora la tiene. And then from Ephesus, he now has a desire to cross over the Aegean Sea to get to Corinth. Y ahora desde Éfeso, él tiene un deseo de cruzar el mar Egeo para llegar a Corinto. Now, I don't know if you understand, but he's sent with a high recommendation from those in Ephesus. Y yo no sé si ustedes lo notan, pero él es enviado con una gran recomendación de aquellos en Éfeso. They said, man, when he gets there, receive him. Y ellos le dicen, cuando él llegue ahí, recíbanlo. You guys got a tool for the Lord. Receive this brother. Tienen una herramienta para el Señor ahí, reciban a este hermano. And it says what he went to do. He went to help the young believers who knew they had been saved by grace. Y aquí dice lo que él fue a hacer. Dice que él fue a ayudar a los hermanos que sabían que habían sido o que habían creído y sido salvos por gracia. But I want you to notice something about his ministry. Pero yo quiero que ustedes noten algo acerca de su ministerio. It says that he publicly argued with the Jews. Dice que él refutaba en público a los judíos. They're going, well, why is he arguing with them in public, but they took him aside privately? Y tal vez usted dice, bueno, ¿por qué discute él en público con los judíos cuando a Aquila y Priscila lo llevaron a él aparte en privado? And what that means is when he dealt with them, it means he argued them down. He was that good. That dude was a machine. Lo que quiere decir con que él refutaba con ellos en público es que cuando ellos discutían acerca de esto, él les ganaba el discurso. O sea, él les ganaba el debate, él era una máquina. And he had a powerful ministry in Corinth. Y él tuvo un ministerio poderoso en Corinto. And we know that he was one of Paul's friends and one of his trusted helpers in the ministry. Y sabemos que él era uno de los amigos cercanos y uno de los ayudantes de Pablo en su ministerio. But he dealt with these guys publicly because they denied Christ as the Messiah. Pero él los refutaba a ellos en público porque ellos rechazaban a Cristo como el Mesías. That's the big difference, Esa es la gran diferencia. right? When somebody denies the Messiah, you just can't take that aside. Cuando alguien rechaza al Mesías, vos no puedes llevar eso a un lado y corregirlo. You better know how to refute that publicly. Es mejor que vos sepas refutar eso en público. Because you're going to have other people watching and listening. You can't deal with that outside. Porque vos vas a tener a otras personas que están viendo y están escuchando. Eso no se puede tratar aparte. You want to make sure those who might be listening have the accurate message. Vos querés asegurarte que aquellos que puedan estar escuchando tengan el mensaje preciso. And this is why he deals with them publicly. Y por eso es que él refutaba con ellos en público. And you'll read about this in Paul's ministry in the letter to the Galatians. Y usted va a leer acerca de esto en el ministerio de Pablo, en la carta a los Gálatas. Right? Remember when Peter starts to drift back towards the law in the beginning of Galatians? ¿Se acuerdan cuando Pedro comienza a desviarse un poco hacia la ley otra vez al comienzo de la carta a los Gálatas? Paul heads to Galatians. Y Pablo llega a Galacia. And it says, I withstood Peter to his face. Y dice, yo confronté a Pedro cara a cara. That means literally we went and almost got into a fist fight. Y literalmente eso quiere decir casi nos agarramos a golpes. That's no lightweight thing. And this happened in public. Esa no fue una discusión a la ligera y esto sucedió en público. But in that same letter, you'll read later that Paul deals with others privately. Pero en esa misma carta usted va a leer más adelante que Pablo
trata con otras personas en privado. And so you need to understand when you're dealing with people how specifically you should, whether in private or it needs to be dealt with in public. Entonces usted tiene que tener el discernimiento para saber cuando está tratando con alguien qué tan específico ser, ya sea en público o en privado. And that requires you to be in tune with the Spirit. Pero para eso es necesario que usted esté a tono con el Espíritu. You need to be able to discern the situation that's before you. Usted tiene que tener la habilidad de discernir la situación que está delante suyo. We don't really read of any so-called big things in the lives of Aquila and Priscilla. Nosotros realmente no leemos acerca de las llamadas grandes cosas en la vida de Aquila y Priscila. But here's the thing. Pero este es el punto. Every life touched by the ministry of Apollos Cada vida que fue tocada por el ministerio de Apolos owes those two a huge thank you. le debe a esos dos un enorme agradecimiento. You understand what I'm saying? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Never underestimate your scope of ministry. Nunca subestime el alcance de su ministerio. Never underestimate the things that you get to do for the Lord. Nunca subestime las cosas que usted tiene oportunidad de hacer para el Señor. Because any work you do for the kingdom is vital. Porque cualquier trabajo que usted haga para el reino es vital. And the work that you do for the Lord never goes unnoticed. Y la obra que usted hace para el Señor nunca pasa desapercibida. Maybe in man's eyes, but not in the Lord's eyes. Tal vez a los ojos de los hombres sí, pero no a los ojos del Señor. Be sure you're doing your part of the kingdom plan. Asegúrese de estar haciendo su parte en el plan del reino. You realize you have a part in it. Usted se da cuenta que usted tiene parte en eso, ¿verdad? And that part's not just sit here Sunday and Wednesday. Su parte no es solamente sentarse aquí miércoles y domingos. No. La de ninguno de nosotros. That's every believer. God has a kingdom plan, and if you're a believer, you're a part of that work. Esa es la parte de cada creyente. Dios tiene un plan para su reino y si usted es creyente, usted tiene parte en ese plan. You need to understand, Ephesians says, you are his workmanship, created for good works in Christ Jesus. Usted tiene que entender que Efesios dice que somos hechura suya, creados para buenas obras en Cristo Jesús. He has good works prepared for your life. Walk in them. Él tiene buenas obras preparadas para su vida, así que camine en ellas. Amen. Amén. Let's pray. Oremos. Gracious Heavenly Father, Padre Celestial, Father, thank you for this time. Padre, gracias por este tiempo. Lord, thank you for the examples in your word. Padre, gracias por los ejemplos en tu palabra. Father, we thank you for Priscilla and Aquila. Padre, te agradecemos por Priscila y Aquila. Lord, and just to be able to have a window into the ministry that they did do. Señor, por tener la oportunidad de ver un poco el ministerio que ellos hicieron. And Lord, to see Apollos Y Señor, por ver a Apolos and know how their lives affected his ministry and went on to make him an even more effective minister. y porque podemos saber cómo las vidas de ellos afectaron el ministerio de Apolos y lo convirtieron en todavía un ministerio más efectivo. And Father, I just ask that you would give each of us a desire. Y Padre, yo pido que tú nos des a cada uno de nosotros un deseo. And sometimes we get caught up with things. A veces nos enredamos en cosas, We get busy. nos ocupamos, Desires come and go. los deseos vienen y van. But Father, give us just a desire to be a part of your kingdom work. Pero Padre, danos un deseo de ser parte de la obra de tu reino. Lord, to continually seek out your will for our lives. Señor, buscar continuamente tu voluntad para nuestras vidas. Lord, to seek out the good works that you have prepared for each of us. Señor, poder buscar las buenas obras que tú tienes preparadas para cada uno de nosotros. Oh, Lord, help us. Señor, ayúdanos. And we ask these things in your name. Pedimos estas cosas en tu nombre. Amen. Amén.